A continuación vamos a presentar el instrumento de factores de riesgo de suicidio en adolescentes. Prueba manual ficha técnica. Vemos el instrumento, el cual está dividido en la diapositiva en dos hojas. La presentación del instrumento y las instrucciones del mismo, el cual van de la pregunta de la 1 a la 5, en la cual la 1 significa nunca, la segunda casi nunca, la tercera algunas veces, la cuarta casi siempre y la quinta siempre. Continuamos con las otras dos páginas. Son los reactivos o ítems del instrumento, el cual cuenta o está creado de 21 preguntas relacionadas con los posibles factores de riesgo de suicidio en adolescentes. Ahí lo vemos. Al final dice fin de la encuesta. Vamos con la ficha técnica, que es el nombre del instrumento. Test Factores de Riesgo de Suicidio en Adolescentes. Sus siglas FRSA. Autores somos Claudia Arias, Karen Marín, Álvaro González, José Alexander Gamboa, 2019. Factores de riesgo de suicidio en adolescentes, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Objetivo del instrumento: conocer las causas que provocan los suicidios en los adolescentes, identificando los factores de riesgos familiares, psicológicos y sociales que motivan a una conducta suicida, tras lo cual entonces poder establecer causas predominantes que influyen en el suicidio en los adolescentes. Administración del instrumento va dirigido a 50 adolescentes en el rango de edad de 12 a 20 años de la ciudad de Bucaramanga. El tiempo de la aplicación se estima un tiempo de 15 días para la toma de las muestras también en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta también que promedio duran en contestar el cuestionario de ítems entre 15 a 25 minutos. La definición del constructo: instrumento desarrollado para medir los posibles factores de riesgo que pueden presentar los adolescentes en las edades comprendidas de la adolescencia, que son de los 12 a los 20 años, ya que es de suma importancia observar el alto índice de personas que se suicidan cada año. Entre ellos, la tasa más alta comúnmente es en jóvenes adolescentes. Definición de las variables. Objetivos: conocer las causas que provocan los suicidios en los adolescentes. Identificar factores de riesgo familiares, psicológicos y sociales que motivan a una conducta suicida. Variables: suicidio en adolescente, número de reactivo del 1 al 5. Variable factores sociales, número de reactivos del 6 al 10. Variables factores familiares, número de reactivos del 11 al 15. Variable factores psicológicos, número de reactivos del 16 al 21. Validación por jueces. Tipo de validez. La revisión y evaluación fue hecha por el psiquiatra Pedro Javier Gutiérrez Guiza, formación académica, especialización en psiquiatría, experiencia laboral aproximadamente 4 años. Alfa de Cronbach. La confiabilidad arroja un 0,602 para el modelo de consistencia interna, en el que el promedio de las correlaciones entre los ítems son básicas. Entonces es evidente hacer la respectiva evaluación de las mejoras entre reactivos o la exclusión de algunos. En el coeficiente de correlación lineal de Pearson, en la correlación de variables, encontramos que los ítems, según Pearson, demuestran claramente cómo en la variable de factores familiares no existe una correlación, para lo cual sería un indicativo de dónde se puede hacer la mejora para su confiabilidad, ya que dicha variable es de suma importancia para cumplir el objetivo del constructo. Es parte entonces pues de los determinantes a evaluar como características de los factores de riesgo en la población a evaluar.
Resultados sobre la media por variable. Al mirar los resultados por género, se evidencia el alto índice de probabilidad en el género masculino en las 4 dimensiones. Y en la mayoría de los estudios en general siempre es la tasa más alta. El único elemento en común a la hora de establecer un perfil es que el suicidio es una cosa de hombres. Son ellos los que registran tasas de suicidio mucho más altas que las mujeres, y las cifras no dan lugar a las dudas. El 77% de las personas que deciden quitarse la vida en el viejo continente, y que en total fueron 53.500 personas en el 2016, son varones. Edades y resultados. Para las variables del suicidio en adolescentes, factores familiares y factores psicológicos, la media estuvo en gran medida más evidente en las edades comprendidas de 15 a 17 años, a diferencia que los factores sociales. Se evidencia una diferencia extremadamente alta en las edades de 18 y 20 años. Para Ramos y González, de 1993, el constructo desesperanza parece ser una característica principal en el intento de suicidio. De hecho, la desesperanza sería una de las características centrales de las personas deprimidas y de las suicidas. Además, diferentes evidencias apoyan la hipótesis de la desesperanza y es una variable cognitiva clave en la evaluación de los adolescentes suicidas. Analizando los resultados de educación y suicidio, para este aspecto a nivel educativo, la incidencia de factores de riesgo suicida se ven muy marcados en el nivel escolar secundario, donde claramente predominaron las 4 variables del constructo en más de un 50%. Frente a estos datos, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 considera que el ámbito educativo como un lugar excelente para desarrollar actividades preventivas adecuadas, conocer algunos conceptos como definir la conducta suicida, cómo identificar a los adolescentes con ideación suicida o con mayor riesgo también, qué señales de alerta inminentes están vinculadas al riesgo suicida, qué situaciones o comportamientos son considerados una situación de riesgo, qué intervenciones disminuyen el mismo riesgo suicida y dónde deben acudir en caso de riesgo. Dentro del nivel socioeconómico, observamos en el gráfico 4 que el nivel socioeconómico dentro de estos resultados, dentro de nuestro constructo, predominan en las 4 variables, siendo su media el estrato 3. Algo interesante, pues a lo largo de varios estudios no se demuestra una relación directa con el estado socioeconómico de los individuos frente a las tendencias suicidas. Asimismo, Dominic y otros en su análisis del 2014 concluyen que cuando al resto de las variables estudiadas no parece que haya relación alguna con la tasa de suicidio, ni en Europa ni en España. En general tampoco se observa ningún vínculo entre la tasa de suicidio y dichas variables en ninguno de los países estudiados. En nuestro estudio realizado entonces sobre el suicidio en adolescentes y factores implicados en el comportamiento suicida, los autores confirman que aunque no se encontraron diferencias significativas respecto a la distribución de los casos, podemos constatar un mayor porcentaje de suicidas en los adolescentes con 17 y 18 años. En este caso sería el 10,9% y el 10,7% respectivamente. Tal vez uno de los factores más importantes que pudimos observar dentro de este constructo y esta práctica académica fue el poder identificar que al poder aplicar todos los métodos
métodos de psicometría, es importante evaluar tanto la correlación como la validez que pueda tener el constructo. Esto pues da para que hayan mejores resultados y aún mismo la fiabilidad del mismo constructo. Agradecemos la atención a la presentación y al trabajo que realizamos como grupo de trabajo.